Hermanos, buenas tardes. Ya en esta hora les habla su amigo Antonio García Hernández en su canal Estudiando el Verbo. Sean ustedes bienvenidos a una lección más de Escuela Sabática, y en esta hora vamos a estudiar, vamos a repasar la lección número 12, que lleva por título Recibir un reino inconmovible. Recibir un reino inconmovible. Vamos a pasar a la lección de esta hora, que es para el 19 de marzo del año 2022. Es la lección 12, y quiero invitarles, como siempre, antes de abrir la palabra de Dios, a que tengamos una palabra de oración. Invitemos pues al Señor en esta hora a través de una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, tu infinita bondad, tu misericordia y tu gracia que has derramado en esta hora en nosotros, y no dudo que sea también en todo el mundo. Gracias porque nos permites, Padre eterno, abrir tu palabra, reflexionar en ella y nutrirnos, Padre eterno, en la parte espiritual, alimentarnos en la parte espiritual, ¿sí?, que tenemos cada uno de nosotros. Bendice, Padre eterno, los que nos escuchan en esta hora, los que nos han de escuchar, y que todo sea para tu honra y tu gloria, Señor. Perdona nuestros pecados, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén. Recibir un reino inconmovible. Sean ustedes bienvenidos. Comenzamos. Vamos, como siempre, a la cita que tenemos que memorizar para esta semana. Se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Y quiero invitarles para que tomemos nuestra Biblia, la palabra de Dios, el libro de libros, y veamos cómo está escrito. Así que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. ¿Cómo? Así que, ¿quién? Nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. El apóstol Pablo habla, sin duda, de una manera como si este reino de Dios y cada una de sus promesas estén aseguradas para cada uno de nosotros, aunque todavía estemos en este mundo. Así que vamos a ver quiénes son los que reciben y qué es el reino que estamos por recibir, o que ya hemos recibido a través de Cristo Jesús. Vamos rápidamente a la introducción, así que les invito para que estén atentos con sus Biblias a la mano y podamos comprobar cada una de las citas que hemos preparado en esta hora, en esta lección. La lección de esta semana trata principalmente de Hebreos 18 al 29. Aquí se presenta a Jesús como el mediador del nuevo pacto. Aquí se presenta a Jesús como el mediador del nuevo pacto. O sea, no se presenta a otra persona, no se presenta a un santo, se presenta al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, como el mediador del nuevo pacto. Y se muestra a Dios como el juez de todos.
Hebreos 2, 18 al 29 alude al contexto histórico de Éxodo 19. La reunión en el monte Sinaí para la promulgación de la ley, ¿verdad? Este acontecimiento contrasta con la experiencia de la audiencia de Hebreos, que no se acercó al monte Sinaí, algo a lo que el pueblo de Dios tenía prohibido acceder, sino al monte Sión, la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial. El monte Sión no es un lugar de terror, sino una reunión festiva, porque allí es Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el mediador del nuevo pacto. El monte Sión es también el lugar donde se lleva a cabo la ceremonia de investidura de Jesús como Rey. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a el libro de Salmos, al capítulo 2, versículo 6. Salmos 2, versículo 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Ya he establecido a mi rey sobre el monte Sión, mi lugar santo. ¿Dónde está establecido Dios? En el monte Sión, dice la palabra de Dios, y dice, ya he establecido a mi rey. ¿Quién es ese rey? Jesús, el mediador del nuevo pacto, ¿verdad? Veamos también el versículo 7. Miren lo que dice: yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado, ¿verdad? Le dice el Padre al Hijo, ¿verdad? Ahora, en Hebreos 1:5, veamos qué es lo que dice. Vamos rápidamente, porque recuerden que tenemos solamente 30 minutos para hacer el repaso de la lección. Hebreos 1:5, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque jamás dijo Dios a ninguno de sus ángeles: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ¿verdad? Y tampoco yo seré su padre y él será mi hijo. Hay dos textos que nos hacen alusión a lo que acabamos de anunciar aquí en la parte introductiva. Se presenta entonces a Dios como el juez de todos, de acuerdo a Hebreos 12:23. Cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí, la tierra se estremeció. Éxodo 19:18. El temblor es un lenguaje figurado para el juicio de Dios. Una vez más, en el tiempo del fin, la tierra se sacudirá, y no solo la tierra, sino también el cielo. Hebreos 12:26. Solo sobrevivirán las cosas inconmovibles. Y esto nos alcanza a nosotros, ¿verdad? Todos los hombres y mujeres, niños, niñas que sean inconmovibles, ¿verdad? A saber, los justos y los que confían en Dios verán todo esto, ¿verdad? En respuesta a esta advertencia, los justos traerán ofrendas a Dios. Esas ofrendas consisten en alabar su nombre, hacer buenas obras y compartir lo que tienen para beneficio de los demás, de acuerdo a lo que dice Hebreos 13, 15 y 16, ¿verdad? Vamos rápidamente a Hebreos 13, 15, 16. Hebreos 13, 15 y 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así que ofrezcáis siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios les agrada a Dios. ¿Debemos agradar a Dios? Sí.
en todo momento y con todas nuestras acciones y obras y pensamientos. ¿Verdad? Sigamos adelante entonces. Pablo nos recuerda que a través de nuestro representante, que es Cristo Jesús, estamos en el monte Sión, acompañados de millones de ángeles y de los que, como nosotros, han sido justificados por la fe. Esta reunión comenzó con la ascensión de Jesús y continuó atravesando un breve periodo de juicio hasta que el momento en el que se conmueva no solamente la tierra, sino también el cielo. Entonces vamos a ver algunos puntos interesantes de los que se centra esta lección. Número 1, el monte de Sión. ¿Verdad? Número 2, cuando todo tiembla. Y número 3, mostrando nuestra gratitud. Así que vamos al primer punto, el monte Sión. Para ello vamos a considerar en esta primera parte, este primer punto, el monte Sión. Y quiero invitarles para que vayamos rápidamente a la palabra de Dios, a Hebreos 12:22. Hebreos 12:22. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos y millares de ángeles. Es interesante que muchos de nosotros, ¿sí? No sabemos dónde es la morada de Dios. Muchos de nosotros no sabemos dónde mora Dios. Pensamos sin duda que Dios está en todo lugar, y eso es cierto, ¿verdad? Pero su presencia está en todo lugar porque Él es omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Es todopoderoso. Sin embargo, Él tiene un lugar donde habita, junto con Él millares y millares de ángeles que le acompañan, ¿verdad? Sin duda, el autor de Hebreos, que es el apóstol Pablo, habla en un sentido figurado de los cristianos como si estuvieran congregados alrededor del trono de Dios en el cielo, o en una gran reunión de la iglesia invisible, ¿verdad? Por eso dice a la congregación, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Vamos a leer desde el versículo 18 para conocer un poquito el contexto. ¿Sí? ¿Por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, ¿verdad? Y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase, porque no podían soportar lo que se ordenaba? Si aún una bestia tocara el monte, será apedreado o pasado por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, ¿verdad? Pero el versículo 22 nos muestra una realidad que podemos palpar, ¿sí? Cuando hemos aceptado por fe a Cristo como Salvador, ¿verdad? Porque Él es el mediador entre Dios y nosotros, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 22: sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos y millares de ángeles. El monte Sión era un lugar donde se estaba ubicada la ciudad de Jerusalén y por lo tanto el arca de Dios. Con el tiempo llegó a ser sinónimo de la morada
de Dios. De acuerdo a Salmos 9:11, 84:7 y 134:3. Allí Dios se reúne con su pueblo, con el remanente, de acuerdo a Isaías 37 y 32 y Apocalipsis 14:1. Estos componen la congregación de los primogénitos, de acuerdo a Hebreos 12:23. Al haber sido justificados, somos los espíritus de los justos hechos perfectos. Vamos rápidamente a Hebreos 12:23. Hebreos 12:23. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. En el texto griego, dice el comentario bíblico Adventista, hay dos sustantivos en este pasaje, ambos con relación a los primogénitos: peneguris, convocación festiva, y a eclesia, que significa congregación o iglesia, a la asamblea general, a la iglesia de los primogénitos. Esta iglesia de los primogénitos la constituyen los que han nacido de nuevo, ¿verdad? Se le alude a la iglesia invisible, ¿verdad? A los que han nacido de nuevo, a los que están registrados en el cielo, en los cielos, es decir, en el libro de la vida del Cordero, y donde Dios es el juez. Dios fue el que dio la ley en el monte Sinaí, en el monte de Sión. Aparece como el juez de todos los hombres para juzgarlos por la ley que proclama desde el Sinaí. No será menos aterrador encontrarse frente a Dios cuando juzgue a todos los seres humanos de acuerdo con la norma de su ley, ¿verdad? Y hay una palabra ahí interesante en ese versículo, espíritus, que en griego es neuma, ¿verdad? Y idea de que neuma significa alguna entidad del ser humano que es consciente y capaz de decir separada del cuerpo. No es parte esencial esta palabra, ni tampoco puede hacerse derivar de ella. Objetivamente tal significado por el uso que tiene en el Nuevo Testamento. El concepto del espíritu inmortal se basa únicamente en opiniones preconcebidas de los que creen que una entidad consciente sobrevive al cuerpo cuando éste muere, preconcepto que aplican a palabras como espíritu y alma en cuanto al ruach, el equivalente hebreo del griego neuma, ¿verdad? Esta idea, esta palabra puede dársele otra o una mala interpretación por algunos, ¿verdad? Pero en la Biblia no se considera esta palabra como una parte separada, ¿sí?, del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, como dice el apóstol Pablo en algunos pasajes, ¿verdad?, de sus epístolas, está compuesto como el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿verdad? Cuando el cuerpo deja de existir también el alma y el espíritu, ¿verdad? El aliento de vida regresa a quien lo dio, y hasta ahí queda esa alma, ¿verdad? Así que al haber sido justificados, dice, somos los espíritus, ¿verdad?, de los justos hechos perfectos. Somos hechos espíritus de los justos perfectos. Al ascender al cielo, Jesús inauguró el santuario celestial ubicado como una réplica terrenal en el monte Sión. A través de él estamos congregados en la gran fiesta de los redimidos.
Elena G. de White, en su libro Camino a Cristo, página 125, quiero compartir esta cita que para mí es muy interesante. Dice: pero aún aquí los cristianos pueden tener el gozo de la comunión con Cristo. ¿Cómo? Pero aún aquí. ¿A qué se refiere Elena G. de White cuando dice aún aquí? Él se refiere cuando aún aquí, porque muchos de los que hemos aceptado a Cristo estamos aquí todavía en este mundo, ¿verdad? Quizás con problemas, quizás con sufrimientos, quizás con la pena de la muerte de un ser querido. Pero ella dice: pero aún aquí los cristianos pueden tener el gozo de la comunión con Cristo, ¿verdad? Es como si estuviéramos nosotros ya en el monte de Sion, ¿verdad? O sea, pueden tener la luz de su amor, el perpetuo consuelo de su presencia. Cada paso de la vida puede acercarse más al Señor Jesús, puede darnos una experiencia más profunda de su amor y aproximarnos tanto más al bendito hogar de paz. Sí, que esa es nuestra esperanza, ¿eh? O sea, esto es lo que dice Elena G. de White. Pero aún aquí los cristianos pueden tener el gozo de la comunión con Cristo. No importa que Jesús esté allá en los cielos, sentado a la derecha de Dios, ¿verdad? Su presencia en nuestras vidas tiene que ser una realidad aquí. Por eso cuando vino Jesús acá a esta tierra, cita que el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 28, versículos del 19 en adelante, cuando Él nos da la comisión, la orden de ir y predicar el Evangelio, nos dice que no nos dejará solo, sino que estará con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Por eso Elena G. de White se atreve a decir: aún aquí los cristianos pueden tener el gozo de la comunión con Cristo, pueden tener la luz de su amor, el perpetuo consuelo de su presencia. Cada paso de la vida puede acercarnos más al Señor Jesús, puede darnos una experiencia más profunda de su amor y aproximarnos tanto más al bendito hogar de paz. Vamos al segundo punto del monte Sión: una reunión de juicio. Una reunión de juicio. Nuevamente, la cita de Hebreos 12:23, miren lo que dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. La mención del juicio de Sión nos recuerda la visión de Daniel, descrita en Daniel 7:9 al 10, en el momento en que los hijos de Dios, los que están inscritos en el libro de la vida, serán hechos perfectos, ¿verdad? Filipenses 4:3, Apocalipsis 21:27 y 20:15. Nosotros hemos estado presentes en el juicio en espíritu, 1 Corintios 5:3, a través de Jesús, el Hijo del Hombre, de acuerdo a Daniel 7:13. Él es nuestro representante allá en el monte de Sión, allá en la reunión de juicio, ¿verdad? Cuando el juicio acabe, Jesús recibirá el reino, Daniel 7:14, y después Él vendrá para dar el reino al pueblo de los santos del Altísimo, Daniel 7:27. El juicio es una buena noticia para nosotros. Es el momento en el que se rechaza toda acusación en contra nuestra y nos asegura el futuro glorioso. Vayamos al punto número 2. Cuando todo tiembla.
quiero invitarles para que vayamos al versículo 26 del capítulo de Hebreos 12, 26, versículo 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? La voz del cual conmovió entonces la tierra, ¿verdad? La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Qué significa esto? La actuación de Dios en la tierra se describe a menudo como un terremoto, Ageo 2:7 y Jueces 5:4, Salmo 68:8. Así se describe también la segunda venida y la destrucción final de los impíos, de acuerdo a Isaías 13:13, 24:19 al 23. Los que serán conmovidos serán el ejército de los cielos y los reyes de la tierra, Isaías 24:21. Es decir, Satanás y sus ángeles, junto a todos aquellos que no hayan aceptado a Jesús como su Salvador y Señor. Cuando todos estos sean conmovidos, se cumplirá la promesa del Padre de colocar todo bajo el control o el dominio de Jesús, de acuerdo a Hebreos 1:13. Vamos rápidamente. Hebreos 1:13. Dice la palabra de Dios, el libro de libros, la Biblia, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. La respuesta anticipada a la pregunta de Hebreos 1:5, es decir, Dios nunca llamó a un ángel mi hijo, jamás lo invitó a que se sentara a su diestra para compartir el lugar divino y sus prerrogativas, ¿verdad? En referencia a tus enemigos por estrado, el comentario bíblico adventista, miren lo que dice: referencia a una costumbre oriental según la cual el vencedor coloca un pie sobre el cuello de sus enemigos como señal de sumisión de los vencidos, ¿verdad? Compárese con la referencia de Jesús a esta declaración de los Salmos en Lucas 20, 42 al 43, ¿verdad? Vayamos al siguiente aspecto de cuando todo tiembla, lo inconmovible. En Hebreos 12:28, miren lo que dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, ¿verdad? Ya hemos recibido un reino inconmovible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mediante Jesús, ¿verdad?, lo hemos hecho. Él es nuestro representante en el cielo, ¿verdad? En el cielo. Por lo menos así lo ve el apóstol Pablo. Mientras unos serán conmovidos, otros, los que ya hemos sido justificados y perdonados por Jesús, seremos conmovidos. Salmos 16, 18 y 112, 6. Por otro lado, la misma tierra será conmovida y transformada, de acuerdo a Apocalipsis 21, 1, convirtiéndose en la morada de los ciudadanos de un reino inconmovible. Este reino pertenece a Jesús, pero Él lo compartirá con nosotros. Del río, sus corrientes, dice Salmos
46, 4 al 5 y 11. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas y no será conmovida. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Dios, el Dios de Jacob. Vayamos al último punto de esta lección. Tratamos de que este repaso solamente nos llevemos media hora, ya nos pasamos un poco más de un minuto. Miren lo que dice Hebreos 13:15. Vamos rápidamente a Hebreos 13:15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Verdad? Es interesante esta parte porque muchas veces nos olvidamos de esto. Por Cristo o en virtud del sacrificio que ya ha hecho por nosotros fuera de la puerta de Jerusalén, en vez de llevar una ofrenda de agradecimientos al templo, como lo prescribía la ley de Moisés, de acuerdo a Levítico 7:12 al 14, debemos ofrecer un continuo sacrificio de alabanza al Señor. Un continuo sacrificio de alabanza al Señor. No nos cansemos de alabar al Señor por todo lo que nos ha dado, ¿verdad? Por todo lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Es lo que nos aconseja la Biblia, la palabra de Dios. Después de hablarnos del monte de Sión y del reino inconmovible, Pablo nos pide que tengamos gratitud. Hebreos 12:28. Manifestemos esta gratitud ofreciendo a Dios en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, ¿verdad? Vamos rápidamente a Romanos, a los primeros versículos del libro de Romanos, capítulo 12, los primeros versículos. El apóstol Pablo nos manda a que hagamos un sacrificio vivo, como un deber cristiano, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestro culto, ¿verdad? Dice, racional. ¿Verdad? Y es interesante lo que dice y lo que hemos venido diciendo en estos repasos de lección y en algunos temas que hemos presentado. Lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? No nos conforméis o no nos acostumbremos a este mundo, en otras palabras, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, ¿verdad? Aquí el verbo griego que se utiliza para transformaros significa metamorfosis, verbo de la cual deriva la palabra metamorfosis, o sea, en griego es metamorfo, y se deriva de esa palabra, se deriva la palabra metamorfosis, y se usa para describir la transfiguración de Cristo, ¿verdad? En 2 de Corintios 3:18 describe la transformación del creyente a la imagen de Cristo, ¿verdad?
Pablo está diciendo que el cristiano no debe copiar las costumbres externas inmudables de este mundo, sino ser plenamente transformado en su naturaleza íntima. La santificación incluye una separación externa del creyente de todas las costumbres profanas del mundo y una transformación interior. En otros pasajes del Nuevo Testamento, este cambio se describe como un nuevo nacimiento, de acuerdo a Juan 3:3. Una resurrección, de acuerdo a Romanos 6:4 y 6:11 y 6:13. Una nueva creación, de acuerdo a 2 Corintios 5:17, Gálatas 6:15. Necesitamos que esto se lleve a cabo y que le permitamos al Espíritu Santo nos ayude para que podamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ya vimos, ¿sí?, qué significa esto, ¿verdad? Significa que debemos sufrir una metamorfosis, ¿verdad? Significa que debemos entrar en un proceso de santificación. Significa dejar las costumbres profanas. Significa una transformación interior. Significa un nuevo nacimiento, de acuerdo a Juan 3:3. Significa una resurrección, de acuerdo a lo que dice Pablo en Romanos 6:4, y una nueva creación, de acuerdo a 2 Corintios 5:17 y Gálatas 6:15. ¿Cuál es el propósito? El propósito es para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Solamente de esa manera vamos a poder nosotros ser conmovidos, ¿verdad? A ser inconmovibles también, como respuesta a todo lo que Dios ha hecho y hará por nosotros. Nuestro deseo será hacer lo que Él le agrada, es decir, vivir una vida recta, llena de obras de justicia. Salmos 15. Observa que estas palabras son una respuesta al amor divino y por lo tanto están motivadas por el amor, de acuerdo a Romanos 13:8. Observa también que no son solo palabras, sino que se definen en actos concretos, de acuerdo a lo que dice Hebreos 13, del 2 al 15, de 2 al 5 y 16. ¿De qué maneras prácticas puedes mostrar hoy tu agradecimiento a Dios? El concepto de juicio investigador no es ajeno a la Biblia. Antes de que Dios pronuncie un veredicto, investiga cada caso. Esto se ve claramente en la caída de Adán y Eva en Génesis 3. Antes que pronunciar una maldición sobre la serpiente y la tierra, Dios investiga la condición de Adán y Eva, así como su conducta. En el caso de Sodoma y Gomorra, se describe a Dios descendiendo a la tierra para investigar si han consumado su uvas según el clamor que ha venido hasta mí. Génesis 18:21. Solo después de investigar la situación, revelar sus planes a Abraham y advertirle, e incluso liberar a Lot y a su familia de Sodoma, el Señor hace llover fuego y azufre del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Génesis 19:24. Ambos relatos, el de la caída y el de Sodoma y Gomorra, sientan el precedente bíblico para un juicio investigador que procede al juicio ejecutivo. El mismo patrón rige en el caso del juicio investigador o preadvenimiento, ¿verdad? Termino como siempre con una cita de Ellen G. de White, de su libro Sermones Escogidos, tomo 1, página 73. Ha ocurrido una transformación, dice ella. Eres una persona diferente. No eres la misma persona impetuosa que solías ser. Ya no eres el mundo de antes, el que cedía a la lujuria y a las malas pasiones, a la crítica y a la murmuración. No eres así en absoluto, porque has sido transformado. ¿Qué ha sucedido? Que la imagen de Cristo se refleja en ti. Entonces reconoces que hay un grupo que estará de pie sobre el monte Sión y tú deseas ser uno de ellos y estás decidido a formar parte
de este grupo. Que ese sea, estimado amigo y hermano, ¿sí? Tu pensamiento, ¿sí? Tu ilusión, tu esperanza, ¿sí? Y no solamente para ti, sino para todos los que te rodean. Gracias, hemos terminado este repaso y te invito para que compartas todo esto que venimos estudiando. Les invito para que estén con nosotros en la última lección de este trimestre 2022 y que Dios les bendiga. Hasta pronto.